terminamos el control ruso, entró el hombre y revisó todas las puertas, que solamente se podrían pasar 10 litros de diésel adicionales y nosotros llevamos 25 adicionales. A partir de ahí ya entraríamos en territorio estonio. Las 14:55, así que vamos a ver cuánto tardamos en hacer todo el proceso. Estamos en la puerta, semáforo en rojo, todavía no hicimos ningún trámite, así que a partir de ahora empieza a correr el reloj a ver cuánto tardamos en llegar a Estonia. Estamos solos en la frontera, Ahora bajó Pavo para ver si puede agilizar la entrada de ellos a pie, pero bueno, yo con el coche tengo que ir esperando a que me abran los semáforos y nos dejen pasar. Y encima acabo de descubrir que tenía en la riñonera como $40 que no los cambiamos. Pensábamos que era lo que habíamos separado para la gasolina y lo separamos 2 veces lo del diésel. Bajón, a ver si lo podemos cambiar acá. Pues ya después en Europa no creo que nadie quiera rublo. En ruso, para ser amigos siempre en la frontera. Y ahora Pavo está ahí ya sociabilizando. Cartelito no falla, viajeros. Copien la del cartelito porque no falla. No puedo mover mucho la cámara porque ahí dice que en realidad está prohibido. Entonces no abusemos. Pero eso y el mapita del recorrido del país donde estás, a la gente le encanta. Es una buena forma de comunicarse, sobre todo con la gente que no habla inglés. En el país entienden de qué va el viaje. 4:42 de la tarde, recién terminamos el control ruso. Entró el hombre y revisó todas las puertas, revisaron absolutamente todos los lugares donde podrían revisar, a que abriéramos las cajas, que sacáramos los colchones, que levantamos las cajas donde están los tanques. Bueno, revisaron todo. No fue tan exhaustivo como a los demás, por supuesto que tuvieron que vaciar el coche, nosotros no podíamos vaciar la caravana, pero el oficial de Custom subió y le hizo a Hernán que le fuera abriendo todas las puertas y bueno, lo chequeó todo bien. Lo único que nos dijo es que seguramente en Estonia no nos iban a dejar pasar el diésel porque solamente se podrían pasar 10 litros de diésel adicionales y nosotros llevamos 25 adicionales. Nosotros vamos a llegar igual, vamos a hacer el intento, si no nos dejan lo tendremos que dejar ahí. Y otra cosa que nos dijo es que claro, tenemos una botella de vodka que nos regalaron el otro día y la llevamos y nos dijo que seguramente también nos hagan problema por esa botella de alcohol fuerte. Así que bueno, si pasa, pasa y si no, también quedará en Estonia. Ah, y otra cosa, Hernán recién se dio cuenta cuando estábamos bajando para el control que abrió su riñonera y que tenía 4.000 rublos guardados que no los habíamos cambiado, así que son al cambio unos 40 euros. Bueno, ahora le preguntó al guardia a ver si había alguna forma de cambiarlo y le dijo, bueno, espera un momento y ahora te aviso. Y recién lo llamó. Así que vamos a ver si puede cambiar esos 40 euros. Mirá el cielo. Está recontra negro. Una lluvia se viene. Estamos en Rusia y a partir de ahí ya entraríamos en territorio estonio. Fueron muy simpáticos los rusos, la verdad. Nos habían dicho que iban a ser muy estrictos, nada que ver. Un chico que hablaba inglés nos tradujo, súper simpáticos. ¿Y? ¿Pudiste cambiar? Ya está, súper simpáticos, muy bien. Sí, ahí como un banco. Ahí, sí, y me preguntó qué quería, si quería dólar, si quería euros. Así que me cambió bien al precio del banco, todo con factura, con todo muy bien, la verdad. Perfecto. No, perfecto. Gracias, Rusia. ¡Nos vamos de Rusia! Bueno, ahora sí saliendo de Rusia. Todavía no entramos a ningún lugar. Estamos en la dichosa tierra de nadie, pero ya tenemos la salida de Rusia, todo perfecto, sin ningún tipo de problemas. ¿El papelito amarillo? Así que tenemos la... ¿Qué papelito amarillo? Vale, tenemos todos los papeles acá. Vamos a ver qué pasa acá. Pará, te corto. Realmente... Ahí, ahora sí.
Oficialmente estamos cruzando la barrera y ahora sí dejamos Rusia, amigos. Último chequeito, chiquitito, y ya está. Ya cruzamos, luz verde. Y bienvenido a la República de Estonia. Oh, welcome to Estonia. Bueno, acá no hablan inglés, hablan estonio, que no sabemos si se parece al ruso, pero igual tampoco lo entendemos. Así que como queda igual. Sol. Acá pasé. Yo con la cámara a veces me da como cosa. Se iluminó. Non-stop, dice, ¿no? Sí, no se pare. Así que seguí. Ah, ahora tengo que guardar estos pasaportes y sacar los nuevos. Sí. A ver, Bueno. está allá arriba, acá coches de la Comunidad Europea. European, ¿no? Sí. Coche de la Comunidad Europea. Bueno, claro, y otra cosa, a partir de ahora cambiamos el pasaporte. Vamos a guardar el pasaporte argentino y entramos con el pasaporte español. 5:21 de la tarde, acabamos de entrar a Estonia. ¡Bien! 26 países. País número 26. No nos controlaron nada. ¿Cómo se llama? Muy fácil. Sí, fue muy fácil entrar, además con el pasaporte español y yo que tengo la residencia española, no me sellaron ni el pasaporte argentino, me dijo que al tener la residencia no hace falta. Me preguntó dónde está la visa de Rusia. LV. Bueno. Ahí. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué Qué alegría, gallego te salió eso. ¡Qué alegría! Ahí sí, ya tuve que presentar el pasaporte español, pues le tengo que hablar en gallego, ¿sabes? No, pará, que estaba contando antes, que no nos sellaron el pasaporte, me preguntó por la visa rusa, porque se supone que los europeos necesitan una visa para entrar a Rusia, y le dijimos no, porque como entramos con el pasaporte argentino, no necesitamos la visa. Entonces ni siquiera nos pidieron el pasaporte argentino para corroborar que realmente tuviéramos el otro. Súper bien. Hicieron la vista gorda ahí, la chica se subió y miró, movió el tanque de diésel, pero no dijo nada. Y el guardia hablaba muy bien inglés y muy simpático también. Así que nada, entramos a la Comunidad Europea. La OMA llegó a Europa, regresó, está de a poco regresando a casa después de más de 7 años. 7 años de viaje. Decime unas palabras, dale. Muy contento, espero que ya tengamos que pasar pocas fronteras más. No sé si ahora en el camino de regreso a España tenemos alguna otra frontera que no pertenezca al espacio Schengen. Porque tengo dudas de los últimos que entraron en Bielorrusia, en Lituania y más, Polonia, pero bueno, la verdad, más relajado, porque las fronteras a mí me estresan un poco, y ahora ya saber que no tenemos fronteras, que Ay, pará. Acá teníamos que doblar para allá. acá tenemos que doblar, acá hay una Pará. frontera. Este era el camino, ¿ves? Que aparte decía Tallinn para allá. Pará. Bueno, ¿ves? Ya empezamos. Vamos a mirar un poquito el mapa. Tallinn, 282 kilómetros. Ahí está, doblamos. Qué bueno. Sí, era esto, nos estábamos ya pasando el camino. Nada, la frontera espectacular, ya estamos de nuevo en Europa. Esperemos no Muy tener fácil. tantas fronteras, muy fácil, no nos revisaron mucho. Nos dejaron entrar con la gasolina en la frontera. Los rusos nos dijeron que no nos iban a dejar entrar el diésel, porque el extra que llevamos, que solamente nos permitirían 10 litros, y nos dejaron sin ningún problema. Medio que hizo la vista gorda, ¿no? Porque qué sé yo, nos vio viajeros, lo miró, lo levantó un poquito así y hicieron la vista gorda, gracias ahí, porque para nosotros es una ayudita, son varios kilómetros que hacemos.
no nos revisaron mucho. Sí que nos pidieron el seguro, porque claro, todavía nosotros ya no tenemos el seguro de Europa. El último que teníamos era el de acá, porque hacía mucho que habíamos salido. Teníamos el de Rusia. En un momento me asustó porque me dijo, bueno, tenés que sacar el seguro acá en las oficinas, son 165 euros. Digo, pero voy para España ahora, no sé qué. Dijo, ya, no, perdón, es verdad, si el coche es español, ¿no? Sí, no, entonces no tenemos que pedir seguro, ¿no? Claro, porque se supone que el vehículo ya está asegurado en España. Pero como nosotros ahora estamos volviendo, es un poco al revés. Estamos en Europa, pero estamos entrando por el otro lado. Entonces, obviamente, el seguro europeo no está vigente. Así que vamos a averiguar si podemos hacer algún seguro acá que nos sea válido para toda Europa, para los países que vayamos cruzando hasta España. Vamos a ver si se puede. Bueno, nos acompaña la lluvia en los primeros kilómetros en Estonia, país número 26, cerrando el círculo y regresando a Europa después de 7 años. Por adentro del primer pueblito que encontramos, que todavía no tengo muy claro el nombre, Boru, creo, en vez de hacer como la circunvalación, porque claro, dice toll, pero en ningún momento cuando nos metimos al pueblo nos cobraron. Entonces no sabemos si esto es lo de, como en todos lados, que ya hay cámaras y con la patente, con la matrícula te tienen que cobrar o no. Uy, mirá, vamos a ver gasolina. LPG diésel 1,51. 1,52 casi. Casi 1,52. 1,52, y sí. El doble. El doble. Mira, Sí. acá hay zona militar. Mirá los camiones. Bueno, todo muy ordenadito, prolijito. Sí, Está muy lindo. No, todavía no entramos casi a los pueblos. Pero lo que estamos viendo, cruzando el primer pueblo, mirá el semáforo, el cementerio. Está todo muy ordenadito, limpio, pastito cortadito, no ves un papelito, la verdad que impecable está. Bienvenidos a Tallinn. My name is Victor. Victor, show me what you have here. El primer día en Tallinn, en el centro de Tallinn. Mirá lo que nos encontramos. ¡Vamos, Victor! And Argentina is my favorite team. 30 years. I play all my life. I play football, and I always support Argentina. And my favorite player is Gabriel Omar Batistuta. Bien, muy bien, el Bati. Oh, thank you so much. You are from here, from Tallinn? Yes. Yes, I'm you from born Tallinn. here.
No, I was born in Russia, but all my Okay. life I live here in Estonia. in Oh, Tallinn. okay. Thank you so much. And I hope you will go to all countries in this world and maybe to the moon. Who knows? Thank you. Buenas amigos. Cuarto día en Europa después de 7 años en Asia y yendo para el cumpleaños de mi hermana. ¿Por qué lo del gorro y camisa de flores? Porque me afeité la cabeza, que me sale más barato que el peluquero, y tengo frío ahora porque aunque estamos en verano, en Estonia el aire está frío y se siente un montón. Una cosa que les quería mostrar es el cartel de los alces. Hay un montón de alces, todavía no vimos ninguno, pero está lleno de carteles por todos lados. La última vez que dije está lleno de elefantes, pero todavía no vimos ninguno, cruzamos como 2 familias con 20 elefantes. Así que lo repito, a ver por cábala, a ver si aparecen los alces. Estamos a 20 y pico de kilómetros ya de cruzar la frontera con Letonia y ya la OMA está pidiendo algún mecánico que la revise y le haga unos mimos porque está haciendo unos ruidos raros. Así que nos vamos para Riga, que ya hablamos con un viajero que habíamos conocido en Rusia, que es letonio, y nada, nos está esperando allá a ver si podemos solucionar el tema y que nos digan cuál es el ruido que se escucha y cada vez se escucha más. No sé qué es lo que tiene, pero se escucha más fuerte el ruido, así que vamos a 80, tranquilito, el camión de atrás me viene puteando, pero hay muchas curvas y no me puede pasar. Igual no manejan rápido acá, Acá todo va muy tranquilito, respetan un montón, si te adelantan enseguida frenan, para mantener los 90, que creo que es la máxima que se puede ir en estas rutas. Para nosotros es un poco raro lo de irnos tan rápido de un país, porque siempre estamos mucho más tiempo. Cruzamos la frontera hace 4 días y ya estamos yendo a la próxima frontera, ¿no? El tema es que, primero, Estonia es muy pequeñito. Desde que cruzamos la frontera con Rusia hasta Tallinn, su capital, fueron 240 kilómetros. Disfrutamos de Tallinn, una ciudad súper bonita. Estuvimos, bueno, la mayoría del tiempo ahí en la ciudad. Vimos 2 o 3 partes de la ciudad que nos encantó. Y ahora ya estamos, bueno, anoche nos vinimos para el último pueblo más grande y bonito, se llama Pärnu. Y ahora ya nos estamos yendo para la frontera con Letonia. El tema es que, claro, es un shock para nosotros, que hablábamos recién, volver a Europa. Los precios cambian mucho, nuestro estilo de vida ahora tiene que modificarse y cambiarse. Hay muchas cosas que estábamos muy acostumbrados a Asia y ahora Europa, como todo el mundo sabe, está lleno de restricciones para todo. No puedes aparcar en ningún lugar porque el parking es de pago en todos lados. Es entendible que las carreteras están perfectas, siempre hablamos de las carreteras, mirá los pozos, se rompe el coche. Las carreteras hay que pagarlas, por eso hay tanto impuesto y tantas restricciones, todo eso lo entendemos. El tema es que llevamos tanto tiempo viviendo en otro sistema, Claro. que ahora volver acá y decir, tengo que pagar por estacionar para bajarme del supermercado. Nosotros normalizamos el ir a comer afuera todos los días, almuerzo, desayuno, cena, porque nos salía mucho más barato en el sudeste asiático comprar la comida fuera y comer fuera que ponernos a cocinar. Entonces, claro, ahora de repente voy y veo que me sale una hamburguesa 8 euros, somos 5, Claro. son 40 para comerme una hamburguesa. Venimos de gastar 5 en una todos, cena. Claro. O sea, es como que en Tailandia, en Malasia, ya en China los precios subieron un poco, pero todavía podías comer fuera sin problemas. O sea, como que bueno, hay comida, por supuesto, comida callejera, lugares más de, digamos, de un precio normal, económico, que se podía ir. Inclusive Rusia ya había subido un poquito lo que pagábamos para comer los 5 fuera, pero se podía pagar. Ahora ya no es lo mismo, ya se nos va como el triple o el cuádruple de lo que veníamos pagando. Entonces ya es un cambio muy grande. Y a eso hay que sumarle el precio que para nosotros nos parece caro, pero no sé, 15 euros te cobran más o menos acá cerca de la playa un parking normal, ¿no? Sin ningún servicio. No, solo el parking en la calle. 15 claro. euros el día. Hemos encontrado 8 y pico en parking de estacionar en la calle normal, a 8 y pico, y si no ya 15 pasar el día en algún estacionamiento cerca de la playa o con salida. Pero ayer estuvimos aparcados en un lugar que estaba frente a la playa y frente a un parque de nenes súper lindo, un paseo,
y ahí valía 5 euros la hora de parking. Claro, sí, o sea, ya la sé. hora, no es que decís, bueno, pago y de última estoy todo el día. No, 5 euros la hora, solamente para dejar aparcada como un coche cualquiera. Sí, para bajar al parque Claro. con los nenes, después Claro. cada una de las atracciones que había, un flotador y cualquier otro juguetito así, eran 5 euros, 5 minutos. O sea, tenemos 3 pibes, son 5 minutos, 15 euros. Nadie nos manda a ¿Qué tener cosa? 3 pibes, pero bueno. Que nadie se conforma con 5 minutos. Pero bueno, claro, el shock es un montón, llevamos 4 días y claro, el cambio es terrible, el tipo de viaje, ya habíamos estado en Europa con la autocaravana, porque empezamos acá, pero... es verdad que nos fuimos rápido también. Pero claro, es muchísimo, acabamos de empezar a mirar lugares y ya en el GPS sacamos peajes porque ya los peajes son 40, 50, 60 por cruzar una ciudad. Entonces cambia mucho el viaje a partir de ahora. Estamos muy contentos de estar en Europa. Teníamos ganas, lo necesitábamos también. La OMA lo necesita porque ya va, pobrecita, las últimas, así que ahora meterle repuestos originales y arreglarlo un poco. Pero el shock es un montón. Ahora vamos a ver Lituania. Cruzamos Letonia. Cruzamos a Letonia dentro de media hora, una cosa así. Bueno, 12 kilómetros. Estamos en la ruta número 4 que va de Tallinn hasta la frontera con Letonia. Y en Letonia ya empieza la ruta número A1, que es la que va hasta Riga, que es la capital de Letonia. Y ahora sí, ya estamos a 12 kilómetros y se supone, según tenemos entendido, que la frontera es... abierta. O sea, abierta, claro, vamos a cruzar sin ningún tipo de control, porque estamos en un país en la Comunidad Europea, 2 países pertenecientes a Espacio Schengen. espacio Schengen. O sea que ahora solamente seguimos conduciendo y vamos de Tallinn a Riga. Otra cosa diferente que va a ser cruzar un país, pero sin tener que estar haciendo todo el papeleo y todo lo que se hace cuando uno está en una frontera. Bueno, y una cosa que les voy a contar porque lo están viendo, esas bolsas que se ven por ahí atrás de ropa. ¿Por qué tenemos toda esa ropa ahí? Hoy encontramos una tienda acá en este pueblo, en el último pueblito de Estonia, que me confunden los nombres, Estonia, Letonia, Lituania, que vendía todas cosas así como de segunda mano, vendía ropa y vendía productos, muebles y artículos para el hogar y demás, pero tenía ropa muy buena y en muy buen estado y entramos a mirar por curiosidad, bueno, entró Hernán porque le gusta mirar todas esas cosas de antigüedades. Y después vino y me dijo, vení que ropa 50 céntimos. Así que imagínense que los chicos cambian de ropa cada rato y además que no tenemos ropa de invierno porque hace años que no estamos en un invierno. Entonces como que siempre vamos reponiendo cosas de veranito, ¿no? Bueno, vos no tenés ropa de invierno, yo Bueno. mirá el gorro que tengo. No, pero fue choqueante porque iba y le preguntaba a la chica, ¿esto también 50 céntimos? Sí, hasta que llegó un momento que se me dijo, toda la ropa de niños, todo lo que ves en el sector de niños, todo vale 50 céntimos, salvo el calzado que puede subir un poquito, que compramos unas zapatillas que le iban a Lian de perla y nos costaron 4,50 creo, una cosa así. Pero el resto estaba todo a 50 céntimos y una ropa hermosa. Eso ves, vamos sumando cosas, hay que contar también las cosas buenas de Europa, ¿no? Así que compramos todos esos 2 bolsones llenos de ropa para los 5, porque nos compramos los 5 ropa, unas cuantas cosas cada una, más para los nenes, y gastamos 100 euros en la cantidad de ropa que después voy a ver si... O sea, sería un promedio de que compramos 200 prendas. Sí, si gastamos 100 euros a 50 céntimos cada uno, así bueno, que compramos. no porque la ropa de adulto valía, no sé, 2,50, 3, 4, algunas cosas así, pero no más que eso, era súper barato, pero la ropa impecable, así que nos sorprendió y aprovechamos para comprar cosas que nos venían bien. Yo me compré el bolso de Gucci por 1,50. Bueno, estamos llegando a Y esto es, cámaras. claro, esto es lo que antes era la frontera. Claro. O sea, todo este espacio era lo que antes se frenaba, lo hicieron de acá por el costado y chao, no hay nada más. Estos eran los edificios que ahora se utilizan para otra cosa, son restaurantes, supermercado y todo, pero no hay Acá. mucho más. Acá está, mirá. Chao, amigo. Ahora sí,
Esta es. Estos A son, partir de acá, sí, son los controles. mirá, Latvia. Y ya entramos a Latvia. Bueno, Oficialmente estamos en Latvia, Letonia. conocida como Letonia, país número 27. ¡Qué raro! ¡Ya está! Ya está. Nada de países, nada de demoras, nada de estar ahí esperando a ver cuándo nos toca. ¡Wow! ¡Qué loco! Igual, la verdad, siempre nos fue bastante bien en la frontera. Sí. Nunca tuvimos así salvo alguna vez allá que nos pasó por Turquía, ¿te acordás? Que nos quisieron meter una bolsa. Pero eso ya es una historia que les contaremos en otro momento, porque claro, muchas cosas de la primera parte del viaje las tenemos grabadas, pero no están puestas en YouTube. Así que en papá algún mono momento, con bananas verdes, te vas a meter una bolsa a mí. en algún momento vamos a contarles todas esas historias, que hay muchas y muchas para contar y muy buenas. Pero bueno, ya estamos en Letonia. Cruzamos. Mira, Riga. Cambiamos de autopista, pasamos por la A1 y estamos a 88 kilómetros de la capital de Letonia. Y con más de 90.000 kilómetros de la OMA, que no sé si en algún momento lo habíamos grabado y lo habíamos dicho, pero cabe recalcar que esta viejita lleva más de 90.000 kilómetros viajando con nosotros por Asia. Y Europa. Es obvio. ¡Chao! También hay que ver otra cosa, a ver si realmente cambia la gente en un país tan pequeño. En los países grandes sí que nos ha pasado que cruzás de un país a otro después de estar tantos meses en un país. Cuando cruzás te das cuenta que la gente cambia. La mayoría de los países se nota el cambio. Ahora vamos a ver si Letonia con Estonia tienen alguna diferencia de carácter, me refiero, ¿no? De la gente. El paisaje va a ser el mismo, los rasgos serán parecidos, pero a ver si realmente cambia. Yo creo que va a cambiar la gente de Estonia, el país muy bonito, pero la gente de Estonia muy seca, muy sosa, ¿sabes? Muy respetuoso, buena onda, pero muy pocos se han acercado a hablarnos, muy pocos se han acercado a hablarnos, a interesarse. Lo veíamos que se acercaban y se agachaban para ver la matrícula y estando nosotros ahí al lado, en lugar de preguntar, ¿no? Y sobre todo que es un país donde sí se habla inglés. Hemos estado en muchos países donde no se habla inglés y la curiosidad es la misma. Subimos a 1.56 la gasolina. Estaba a 1.52, son 4 céntimos de diferencia. Ya la habíamos chequeado en internet. 4 céntimos de euro la diferencia entre el diésel de acá a Estonia, los dos países. Nosotros todavía seguimos con la gasolina de Rusia, ya le pusimos todo lo que teníamos y nos queda todavía medio tanque. Así que vamos a llegar a Riga, que seguramente será un poquito más barata. Y ahí ya llenaremos porque después nos dijeron que Lituania subía un poquito. Lituania creo que ya sube un poquito la gasolina. Y ya después Polonia ya está más barata que acá, 1.40 y algo. Eso es lo que nos salía cuando estuvimos chequeando a nivel europeo cuánto estaba el diésel. Pero de momento tenemos medio tanque, así que vamos a tirar. Y seguimos por las rutas de Letonia, 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 Letonia. Ahora la quisimos arrancar y claro, no se puede bombear porque pierde el diésel. Qué lindo lugarcito que vinimos a aparcar nosotros y seguimos acá. El tema es que nos rechamullaron, pero yo no lo puedo arrancar, así que bueno, hoy dormimos otra vez acá, llevamos 4 noches. Nos llevaron el repuesto, no tengo ni el teléfono, llamamos por teléfono, no respondían.